Como papá me hago las mismas preguntas que otros papás se hacen. Seguro que sí. ¿Será que le estoy dando el mejor colegio a mis hijos? ¿Cuál es el mejor sistema de educación? ¿Qué puedo hacer para encontrar sus dones y talentos y potencializarlos y ayudarlos a tener un mejor futuro? Bueno, para esto quise invitar a un amigo que me ayudara a resolver estas y otras preguntas que fueron surgiendo mientras hablábamos. Y quiero que escuchen un poco. Si se quedaron hasta aquí es porque les llamó la atención el título que puse. Recuerden, yo no soy periodista, simplemente estoy haciendo un ejercicio, un experimento con esto. Así que les presento a Daniel Herbruger. Él es una persona que es experta en este tema, ya que él ayudó a fundar un colegio en Guatemala que se llama Acton Academy. Es una de las educaciones más revolucionarias y más modernas que uno puede encontrar en el mundo. Actualmente vive en Estados Unidos, donde asesora familias enteras, ayuda a colegios e instituciones en temas de educación y desarrolla proyectos personales donde están enfocados totalmente en esto. Cuando yo hablo con él, se le nota la pasión por este tema. Yo creo que lo van a notar ahorita. Pero antes de comenzar a hablar con él, quiero que vean una imagen que publiqué hace poco. Esta imagen muestra un colegio de hace 100 años y un colegio ahora. Cuando publiqué esta imagen, alguien me escribió, me dijo que estaba siendo un poco extremista, que la educación sí había cambiado y que había cosas muy buenas en el mundo. Y esto me llevó a pensar, yo dije, quizás tenga razón, quizás la educación, como la conocemos hoy en día, sí ha cambiado y yo no me di cuenta y tengo que buscar respuestas a esto. Así que comienzo esta conversación con Daniel mostrándole esta imagen y preguntándole, Daniel, ¿las cosas sí han cambiado? ¿La educación ha cambiado? Yo creo que la persona que te estaba provocando tenía razón, que sí ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que al momento de esta grabación, eso mismo que estás viendo, lo que tú pusiste está incorrecto, porque hoy no es un maestro presencial, hoy es un maestro en una cámara, no es en un Zoom. Entonces, pero tienes el mismo formato, ¿no? Entonces fuimos de la clase en blanco y negro con una persona dictando la clase, todos los niños sentados enfrente, a la clase con un poquito más de tecnología y a todo color, hace 2 años, ahora es digital. O sea, te das cuenta que al final lo que nos refuerza el pasarnos a todo digital el año pasado es que en efecto, la verdad es que en esencia no ha cambiado prácticamente nada. ¿Cuál fue el error, creo yo, y lo más duro de la mayoría de colegios a nivel mundial cuando se pasaron a digital el año pasado? Es que básicamente quisieron replicar la misma dinámica pasiva de la clase tradicional en digital. Es exactamente lo mismo. Entonces, en efecto, yo creo que el instigador tenía un poco razón, que no ha cambiado nada realmente, ¿no? O sea, perdón, sí ha cambiado en el sentido que han agregado tecnología, pero yo creo que filosóficamente la base no ha cambiado. Entonces, por ende, por más que agreguemos nueva tecnología y por más que haya colores y todo lo que tú quieras, al final creo que las imágenes que has compartido pues estaban atinadas, ¿no? Oh, muy bien. Pero entonces, en ese sentido, esta persona me escribía, hay educación en Finlandia que ha cambiado los sistemas Ujú, educativos. ujú, Yo no conozco, he visto algunas cosas, ujú, no conozco a profundidad. Y mucha gente se refiere a la educación de Finlandia como la mejor, como el ujú, lugar donde se revoluciona la educación. ¿Es cierto ujú. esto? ¿Hay algo de verdad acá? Mira, yo realmente cualquier reporte que te hagan de algún lugar que tú no has visitado, que no has tenido el acercamiento, pues yo lo pongo en cuestión. Yo no he ido a Finlandia, he ido a muchos países, pero ese no ha sido uno que he ido, no he tenido la experiencia de ver ahí sí que un ambiente en el contexto de Finlandia. Simplemente me preocuparía querer usar el mismo modelo en todos los lugares, cuando realmente la clave no es ni el modelo finlandés, ni el modelo Acto, ni el modelo Montessori. La clave es conocer a cada niño. Esa es la diferencia. Cada niño es individual y ahí es donde creo yo que si algo le puedo dejar a los papás es, pueden agarrar principios, pero en la medida en que estemos buscando un punto final al modelo,
te das cuenta que estamos queriendo meter a 7.000 millones de personas en un solo modelo. Eso es peligroso, creo yo, y eso es lo que filosóficamente nos lleva a actuar de forma estándar con los niños. Hay una historia que me llamó mucho la atención y de pronto nos puede ayudar a ver alternativas. Y es la historia de Gillian Lane. Ella es una coreógrafa de Reino Unido. Y la encontré la historia en un libro de Ken Robinson. Que por cierto falleció el año pasado, creo yo, Él ¿supiste? falleció el año pasado Sí, hombre. y creo que tiene una de las charlas TED más vistas de educación, ¿no? O creo que dentro de las charlas TED es la de Mm. las más vistas. Y él escribió una historia, la historia de esta coreógrafa, y decía que ella estaba en un salón de clases de estos y todo el tiempo se estaba moviendo y sus profesores, la junta directiva del colegio decían, esta niña es insoportable, no nos la aguantamos. En su momento habrían dicho que tenía algún déficit de atención y que de pronto la tenían que medicar, menos mal, en esa época no Ujú. había estas cosas, en la época de ella. Entregaba sus deberes tarde, su caligrafía era terrible, o sea, escribía muy mal, aprobaba sus notas con dificultad. Entonces su mamá o sus profesores le dicen, llévensela, no la aguantamos más, no sabemos qué hacer con ella. Historia de muchos personajes famosos. Entonces hablaron con ellos y le dijeron, necesita algo especial, llévela al psicólogo. Y el psicólogo, para resumir un poco la historia, está ahí reunida con su mamá, su hija, están hablando y ella empieza a moverse todo el tiempo a esta situación que le reportan en el colegio y le dice a la mamá que se salgan, él pone música y se salen de la habitación donde están y se asoman por una ventana y la niña empieza a bailar y a moverse por todo el lugar y este psicólogo le dice a la mamá, su hija no tiene ningún problema, lo que usted tiene es una bailarina, llévela a una escuela de ballet y se vuelve una de las personas que más influencia en Londres y en Nueva York, con todo lo que hizo en sus coreografías, pertenece al Royal Ballet del Reino Unido. Y hasta el año pasado, todo lo que ha hecho ha trascendido en todos los musicales y todas las cosas. Fue cambiar un poco la fórmula de cómo la Mm. estaban educando al lugar donde la niña iba a estar pues, más abierta. Y pues cuando uno lee la biografía de varias personas, se da cuenta que muchos profesores dijeron eso de sus hijos. A uno, como papá, a veces dice eso de sus propios hijos. ¿Qué voy a hacer con él? No sé qué, en qué meterlo. ¿Cuál es la educación que deberían tener los niños hoy? Ujú. ¿Qué alternativas hay, Daniel? ¿Qué encontramos con todo esto? Mira, aquí te diría, de la historia que nos cuentas, te das cuenta que la mayoría de padres y adultos maestros lo que hacen en ese paralelo es que concluyen en lugar de observar. O sea, obviamente observan al niño, ¿no? Pero no lo hacen de forma detenida y rápido, saltan a conclusiones basado en que son a veces experiencias personales, a veces inseguridades personales también, proyecciones, especialmente a veces los padres, ¿no? Hay alguna inseguridad ahí detrás que quieren ahí sí que forzar un tanto de forma artificial que el hijo responda de tal forma o que sea hábil en ciertas áreas que no necesariamente el niño está predispuesto a. Entonces, mi mejor consejo para los padres es mucha observación, o sea, básicamente en lugar de pensar que el primer paso, y creo que con esto respondo a tu pregunta, ¿qué alternativas? Si nos metemos alternativas aquí, se nos va para larguísimo antes de ponerse a buscar alternativas externas, o sea, es decir, a estudiar esas alternativas, tienen que volverse el mejor estudiante de sus hijos. O sea, ¿y qué hace un buen estudiante? Un buen estudiante se calla la boca cuando tiene que callarse la boca y hace preguntas cuando las tiene que hacer y observa mucho. Esos tres componentes son fascinantes. Entonces, Michael Strong, que él escribió un libro que se llama ay, Dios, se me está pasando ahorita The Habit of Thought, se llama el libro, es bien difícil conseguirlo.
y el subtítulo es From Socratic Dialogues to Socratic Seminars. Y él dice que son tres componentes. Usualmente la mayoría de papás, eh, perdón, el niño habla y el papá responde. Eso es lo que tiende a pasar. El niño habla, hace una pregunta y el papá responde. Lo que él recomienda es que agregues un tercer elemento en el centro y es el niño habla, tú escuchas y piensas y luego respondes. Esas dos partes, cuando tú ves ese proceso de escuchar y pensar, o sea, realmente analizar cómo responder, hace toda la diferencia. Entonces, lo mismo se aplica en esa observación. Si ustedes se pueden volver los mejores estudiantes de sus hijos, van a lograr identificar qué es realmente lo que ellos están predispuestos a, las debilidades que tienen, ahí sí que las fortalezas que tienen, y enhorabuena, pues luego ya se ponen a explorar diferentes sistemas, porque mucho de lo que pasa acá es que, especialmente con la educación alternativa que han llamado innovación, que por cierto, con la crisis del 2020, yo creo que todos los modelos alternativos están siendo retados en que hoy en día todo el mundo está haciendo homeschooling, le quieras llamar como quieras, todo el mundo lo está haciendo en casa. La variante de hacerlo innovador en digital está siendo puesto a prueba, porque obviamente yo personalmente creo que hay un componente presencial y humano que para el desarrollo efectivo de un niño, de una criatura, es sumamente importante y eso está en veremos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, estudien mucho a su hijo, luego estudian los modelos, porque lo que va a pasar, y aquí hago un rescate al modelo tradicional, es que yo te diría que he tenido el privilegio y la oportunidad de ver niños. Para empezar, partamos de esto. Si los papás logran reconocer que todo niño es brillante desde entrada, ya ganamos la batalla. La diferencia entre un niño brillante y uno que no parece ser brillante, en general tiene que ver con el contexto, el ambiente en el que ha estado rodeado. Eso hace toda la diferencia, pero partamos de que todos tienen una capacidad más de lo que nosotros nos podemos imaginar que la tienen, ¿no? Entonces, cuando partimos de eso, sabemos que van a haber niños que el sistema tradicional les va a funcionar bien. Y yo he tenido la oportunidad de conocer niños brillantes que el sistema tradicional les ha funcionado muy bien y niños brillantes que el sistema no tradicional les ha funcionado muy bien. Entonces, va a depender mucho de la observación que cada padre haga. ¿No? ¿Qué tanto puede afectar la calificación en la vida de un niño ya en base a esto? O sea, uno ve que los niños llegan a un preescolar antes de comenzar pues todo el tema de Ujú, notas y simplemente están explorando muchas ujú, cosas. Su mente es brillante, hablan, ujú. preguntan, tienen todos esos procesos muy, muy naturales. Como que el sistema de calificación los puede estar afectando en algún punto, entonces ya no hablan, ya no preguntan, ya no cuestionan. Ujú, ujú. ¿Cómo afecta a un Mi- niño eso? Mira, yo creo que para el niño, al niño rara vez le afecta eso. Le afecta cuando el papá mete su cuchara en eso. Porque entonces, pensemos hipotéticamente, está un grupito de 5 o 10 niñitos, les dan las calificaciones. Si tú los dejaras solos a ellos, ellos jamás hubieran escuchado que la calificación determina su validez, es decir, si es un buen niño o no. Usualmente eso se dice en los colegios, ¿no? Ah, Oscar es un buen estudiante, es un buen niño porque saca buenas notas. ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo los niños o lo dijeron los papás y los maestros? Entonces, en el momento en que ellos escuchan ya eso, ahí es cuando empezamos a corromper el valor ahí sí que esa rúbrica, esa calificación que podría servirnos de alguna forma, pero entonces, ¿qué solución les propongo aquí a los papás? Porque ahorita los papás están diciendo, bueno, pero ¿qué hago si le están dando notas a mi hijo? Si ustedes, si bien no pueden controlar esa parte del sistema, que sería como decirte, eh, cae mal tener que usar pasaporte cuando viajas, bueno, el mundo es así, ahí está, depende mucho la validez que ustedes le dan. Es decir, el discurso y la retórica que usan en casa sobre las notas y las calificaciones va a impactar muchísimo
sobre cómo lo interpreta el niño. Entonces, si un padre le pone demasiado peso a la nota y es, hijo, no sacaste 100, eso estuvo muy mal, ahí ahí sí que le vas a dar terror al niño sobre las notas. Versus si le dices, mira, sacaste 70, pero cuéntame, ¿qué aprendiste? Ahí la conversación ya cambió. O sea, ¿qué te importa si sacó 70? Tú quieres saber cuál fue el aprendizaje, ¿no? Otra pregunta podría ser, mira, sacaste 80 o sacaste 100 o incluso sacaste 100, pero cuéntame, ¿qué errores cometiste hoy? Y el niño así como, oh, resulta que puedo sacar 100 hoy y aún así cometer errores. Entonces te das cuenta que lo que queremos hacer es quitarle la seriedad a las notas. ¿Por qué? Porque el sistema ya es lo suficientemente serio como para hacer un refuerzo en casa. Entonces llegan a recoger a su hijo en el carro o lo recogen de la parada del autobús. Por favor, la primera pregunta no debe ser eh, cosas ahí sí que medibles que ustedes quieran preguntarles, ¿no? Como cuántas tareas tienes, cuánto sacaste en el examen, cómo te fue académicamente hablando, ¿no? Ok. En lugar de eso, piensen algo un poco más abierto, ¿no? Se sube el niño, en lugar de que su primera pregunta sea esa, le pueden tirar una abierta, algo así como, eh, ¿cuál fue el momento más tenso de tu día o cuál fue el mejor momento de tu día? Wow, como, no me estás preguntando de las tareas. Porque de lo contrario, rápido ellos empiezan a sentir presión extra que, repito, tienen suficiente presión ya en el colegio como para que al llegar a casa ustedes estén reforzando ahí sí que esos deseos y muchas veces al final son esas inseguridades, ¿no? Porque tendemos, si somos honestos, a asociar a los padres que todos sus hijos están sacando buenas notas como mejores padres y a los que no están sacando buenas notas, saber qué están haciendo. Yo creo que es muy injusto eso. Yo que he tenido ahí sí que el privilegio de trabajar con decenas de padres, yo miro mucho dolor en los padres cuando pues, se enfrentan en esa situación y yo creo que como sociedad le hacemos una injusticia porque si bien estamos compitiendo a nivel de adultos por ese ego, realmente los dañados son los niños y ellos son los que más sufren. Entonces, la solución para eso, quitarle esa relevancia con nuestro discurso y regreso a lo que dije al inicio, mucha, mucha observación. Ese es el mejor remedio en todo esto. Ahí, Daniel, yo me siento súper confrontado porque yo soy de esos papás de, de vieja data. Y antes de comenzar esta entrevista, yo le decía a Daniel que a veces uno trae todo eso que aprendió en su colegio de niño y sus modelos de los 100 años atrás de la educación y se los monta encima a sus hijos cargas que uno ni siquiera pudo llevar porque fue lo que conoció. Y que cuando se enfrenta uno con diferentes tipos de educación que hay ahora, alternativas de todo tipo, y no van con algo que uno no pensó, ¿cómo uno de papá se puede bajar fácil? ¿Cómo se desmonta de todo eso que aprendió para poderle ayudar a su hijo? Mira, yo creo que la crisis del 2020 nos puede servir como un referente y es que te das cuenta qué tuvo que hacer el mundo entero para desmontarse. Y yo creo que y no me voy a meter a discutir toda la coyuntura porque ahí se nos va otra hora también, pero ¿qué nos mostró eso? Nos quitó un poquito la arrogancia que como humanos teníamos sobre de lo predecible que era la vida. Entonces, en la educación estamos partiendo, cuando pasa eso que tú me has compartido, el padre está partiendo de la premisa de que el mundo en 20 años va a ser exactamente como es hoy. Entonces, te voy a decir, el primer grupo de niños con el que yo trabajé fue hace casi 10 años, fue en el 2011. Entonces, estamos justamente este año se va a cumplir 10 años. Te digo que el mundo de hace 10 años al mundo de hoy es completamente diferente. Entonces era, creo que un poco arrogante pensar que teníamos que seguir haciendo exactamente lo mismo cuando claramente ya tenemos evidencia que el mundo sí es diferente. Y lo mismo podría pasar en ambas vías si quisiéramos educación alternativa y pensar que todo va a ser en base a tecnología. Al rato eso nos sorprende. Yo creo que ahorita me atrevería a retar ahorita con los cambios que se han dado. Si bien hubo una
un empuje y una popularidad a pensar que la educación alternativa iba a involucrar un gran componente tecnológico, basado en el fracaso, y lo voy a llamar claro, basado en el fracaso mundial que ha sido la educación a distancia o la educación remota o híbrida que han dado los colegios. Yo creo que hoy en día, y te lo digo basado en el contexto de que en Estados Unidos en general los colegios están abiertos en la mayoría de estados, los niños están felices de estar de regreso en el colegio. O sea, lo que en algún momento se pensaba como que iba a ser ideal que cada quien estuviera en su computadora en su casa, ese aspecto presencial y humano es algo que muchas familias ya identificaron que es sumamente necesario. Entonces, como ejemplo de eso, sabemos que todo está sujeto a revisión, todo está sujeto a posibilidades. Entonces, ¿cómo manejar uno como padre eh, esa situación de, bueno, es predecible? ¿Será que el mundo va a ser de esta forma el día de mañana? Te digo, el mejor regalo que se le puede dar a un niño no necesariamente es darle el paquete de conocimiento y de materias que creemos que en 20 años van a ser relevantes. Nuevamente, el 2020 nos mostró que muchas materias fueron completamente irrelevantes. Lo mejor que podemos hacer, creo yo, es enseñarles a aprender, a cuestionar la información, a encontrar la información. ¿Por qué? Porque esa habilidad sí va a ser transferible, y creo que podemos ver hacia atrás miles de años. Al final esa es una habilidad, es decir, si te mandaran al pasado o al futuro, creo que esa herramienta te sirve más que si te dieran, digamos, ya algo predeterminado, ¿no? Te sirve mejor saber aprender cómo aprender a que si tú llegas al futuro con solo cierta cantidad de información. Yo te diría que lo voy a poner así para retarle la mente, no para afirmarlo absoluto, pero pensémoslo como un absoluto solo para jugar con la mente. Yo prefiero darle a un niño la habilidad de hacer preguntas y de buscar información que rellenarle la cabeza al niño de información. Yo creo que hay una arrogancia en pensar que un sistema, una persona, un maestro, un podcast, un libro puede darle toda la información a un niño que necesita. Eso es arrogante. Yo creo que ahí sí que una vida bien vivida se llena de información de todos lados, de muchas fuentes, y la forma de procesarla es lo que el niño necesita. Entonces, para los papás que estén ahorita tensos de, bueno, pero ¿cómo le hago con esto? Yo los reto. Como adultos, creo que es una cuestión de ego de nosotros, de creer que sabemos, pero es que este niño va a necesitar esto en 20 años. Te digo, hermano, en 20 años al rato, así como 2020 nos mostró lo que nos mostró, no sabemos. Al día de hoy, al momento que estamos grabando esto, hay mucha incertidumbre. Tú y yo al principio del programa estábamos hablando de qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Estados Unidos. No tenemos ni idea en qué dirección se va a ir todo, ¿no? Entonces, la única garantía, me atrevería a decir, es crear esas herramientas que son adaptables a todo terreno. No podemos saber qué terreno va a haber el día de mañana. No, y para sumar un poco, que de alguna manera a los papás les tocó volverse los profesores en casa y afectando un poco más esa capacidad del niño de aprender, de preguntar y uno poniéndole toda la carga, pero ¿por qué no has aprendido esto? Pero si es fácil, no sé. El papá profesor, ¿qué tan bueno es? Yo creo que es malísimo, porque obviamente ahorita te van a atacar, pero como con comentarios, yo sí te diría que es malísimo en el sentido de que hay una diferencia entre ser maestro y ser padre, y son roles bien diferentes. Obviamente, al final un padre en todo momento está siendo un maestro, ¿no? Yo creo que una de las cosas que siempre decimos es, y como sociedad, todos somos maestros, todos. O sea, no existe una sola persona en este mundo que no sea maestro. ¿Por qué? Porque un niño observa todo. Entonces, si tú trabajas despachando donas y llega una familia a comprar donas, en ese momento tú eres el maestro de esos niños. ¿Por qué? Porque todo lo que tú estás haciendo, hay una gran probabilidad que ellos lo están observando y están aprendiendo de ti. Entonces, como sociedad, si nos vemos
a todos como maestros y sabemos que la siguiente generación es, ahí sí que literalmente el futuro y valen muchísimo. O sea, una de las cosas que hay que ver es, a un niño nunca hay que verlo como un niño, a un niño hay que verlo como un adulto, siempre. O sea, obviamente tratarlo de acuerdo a su etapa de crecimiento, pero cuando tú lo valoras con ese respeto que le tienes tú a un adulto, tú logras incluir a un niño de 5 años en una conversación. Pero ¿qué hacemos los adultos usualmente? El niño de 5 años, no, 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 pues ahí que se quede, ¿no? O sea, rápido le quitamos la relevancia a lo que está diciendo. No, señor, hay que darles esa misma relevancia, porque recuérdate, ese niño de 5 años, en 15 años es un adulto. Entonces, ¿qué pienso yo de esto? Entonces, si nos vemos a todos como sociedad, como maestros, nuestra responsabilidad de modelar y de enseñar se vuelve bien clara. Sabemos, hey, todo lo que estamos haciendo como sociedad va a ser repetido por la siguiente generación. Entonces, si bien todos somos maestros, ya cuando hablamos del rol de padre, yo cuando digo que es un error o es sumamente difícil, creo que los papás lo pueden validar ahorita, es que es muy difícil ser padre y maestro al mismo tiempo, porque tu nivel de emoción y de compromiso involucrado en eso es altísimo, es altísimo. O sea, para disciplinarlo, para tenerle paciencia en el proceso de aprendizaje. O sea, para mí, cuando yo miro que un niño está teniendo problemas de crecimiento en su etapa de aprendizaje, yo lo puedo ver un poco más objetivo porque yo al final del día, yo ese niño no lo tengo en mi casa y no es mi hijo, entonces no siento que si eso no funciona bien, habla de mi ego, ¿no? De mi rol como padre. Entonces me permite tenerlo un poco más más calmado y al final navegar mejor el proceso versus los padres en general les causa más tensión. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades de casa, trabajo, personales, etcétera. Y si este niño no está respondiendo como tú quieres que responda y encima lo tienes que disciplinar, es una combinación en general muy, muy difícil de manejar, donde al final te das cuenta que hay algo que todos creo que decía al principio cuando estábamos platicando, que yo cuando estoy con mi mamá, yo tiendo a actuar menos profesional de lo que estoy actuando aquí contigo y en todas las esferas, ¿no? Incluyendo el podcast. Hay algo natural. Las criaturas son exactamente igual, o sea, tu hijo de 5, 10, 15 años contigo como maestro va a tender a ser un poquito menos, me atrevería a decir un poquito menos respetuoso, si lo quieres ver así, un poquito menos responsable de lo que sería en su ambiente externo, ¿no? Entonces, si entendemos eso, ahí es cuando te das cuenta por qué esto del homeschooling, a pesar de que se dice es que el padre le va a ser el maestro, yo creo que daña mucho la relación. O sea, pregúntense, los padres que lo han hecho, dense cuenta qué tan dañada está la relación ahora, porque ahora entonces ustedes realmente son el maestro en lugar de ser el padre. Yo creo que el rol de padre es tan sagrado que no, si lo pueden hacer, evítenlo lo más posible y limiten su rol de maestros para las áreas donde ustedes sí tienen que estarles enseñando, pero no las áreas académicas necesariamente, porque entonces se vuelve muy complicado y ese respeto y esa relación puede sufrir más de lo que debería. No, es muy consecuente con algo que leí esta semana en el periódico de acá, de Colombia. Decía que la violencia familiar había aumentado muchísimo por tener a los niños en casa. Había muchas peleas y muchas situaciones que estaban enfrentando los niños. ¿Qué están perdiendo los niños de esta generación o en esta pandemia? ¿Qué están perdiendo de no poder ir a sus colegios? ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Qué les va a marcar? Bueno, si te digo esto, no te sorprendas que te cancelan tu cuenta de Instagram, porque esto creo que ya no se debe decir. Yo creo que lo están perdiendo todo. O sea, le daría vuelta a la pregunta y es, ¿qué están ganando ahorita? Bueno, algunos dicen, no, no están pasando más tiempo con sus padres. Yo creo que esa moda ya pasó, o sea, pasó 2 meses que fue bonito, ¿verdad? Todos en casa, pero luego te estás dando cuenta que esto está acompañado con problemas en muchos lugares financieros, desempleo de los padres, la tecnología no está funcionando bien en el colegio, a muchos niños no los dejan salir y por su naturaleza el niño necesita ser activo, necesita sacar todo eso y si tú lo tienes
ahí sí que encerrado, sentado. O sea, yo antes de esta entrevista fui a caminar 1 hora y regresé y venía energizado. Si yo hubiera estado pasivo como estaba todo el día, te digo, no me sentiría igual. Entonces están perdiendo mucho de los tesoros, creo yo, que tú y yo sí tuvimos la oportunidad de tener, pero sobre todo están perdiendo, creo yo, la habilidad de autocontrolarse con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque si estás en casa, ya llevas 1 año de no interactuar con otras personas de tu edad, el día de mañana va a ser interesante ver cómo resulta ese acercamiento a otras personas, esa confianza a otras personas, ese autocontrol en ambientes públicos. Va a ser interesante verlos pasar. En Estados Unidos, pues ya hay una normalidad que no se experimenta en el resto del mundo. Y te digo que, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Salió una encuesta, un estudio que decía que un cuarto, o sea, estamos hablando de 25% de las personas de menos de 25 años, entonces eso nos jala a los adolescentes y a los niños, habían pensado suicidarse el año pasado. Y Mm, eso es bien preocupante, es altísimo. Y ponte a pensar por qué, tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú y yo tenemos una capacidad basada en nuestro desarrollo de nuestro lóbulo frontal, un poco de madurez para pues, analizar la situación y entender un poco más. Pero para un niño de 10, 15 años, ese mundo se les está cayendo, están perdiendo todo lo que ellos alguna vez conocieron. Entonces no logran tener esos referentes para, pues, precisamente para ver las oportunidades que estarían disponibles en el futuro. Entonces yo mm, te diría que están perdiendo más de lo que están ganando y me atrevería y lo diría con propiedad. Si alguien ha tenido una experiencia escolar ahorita que está a distancia, híbrida, que ustedes digan es lo mejor que me pudo haber pasado, está sumamente exitoso, el niño está súper involucrado y el niño está activo, me encantaría escuchar esa historia, pero eso no ha sido lo que se ha escuchado. O sea, realmente ha sido ahí sí que una copia, un copy-paste de lo que se hacía en clase y ahora se está haciendo en línea. Supe de un caso en Guatemala, si no estoy mal, que estaban haciendo clases de natación tenían que poner los niños un recipiente de agua para practicar la posición, entonces lo hacían así en la cámara. Te digo, en su momento quizás funcionaba, ¿no? Los primeros mes, 2 a lo mucho, pero realmente los padres creo que es tiempo que lo cuestionen, que llamen a sus colegios y cuestionen hasta si esa es la mejor forma pedagógica de hacerlo. Y también recuérdense, esto es otra cosa, que muchos padres en medio de la crisis se enfocaron en el currículum tradicional. Y te digo una cosa, mira qué interesante esto. ¿Cómo le enseñas tú a un niño la historia de un currículum tradicional cuando estamos viviendo un momento histórico? O sea, te das cuenta que tienes un currículum más relevante. Sin embargo, ¿qué hacen los colegios? El mundo se está cayendo. Ah, no, pero tenemos que aprender tal o cual segmento del currículum, porque hay que, ¿verdad?, marcar el proceso. Cuando hay una oportunidad inmediata de un momento histórico. Entonces ahí es donde obviamente respeto la flexibilidad, la falta de flexibilidad que los programas dan. Entonces hay padres que dicen, bueno, pero igual lo tenía que tomar. Pero te das cuenta que qué hubiera pasado si hubiéramos dicho, bueno, los niños están en casa, vamos a hacer homeschooling, vamos a hacer homeschooling real y vamos a tomar esta oportunidad histórica para hacerlo una oportunidad de aprendizaje. Te digo que eso hubiera sido, creo yo, más valioso, pero pues obviamente la coyuntura no lo permitió. Entonces, te digo, yo sí estoy muy, muy preocupado de lo que los niños están perdiendo con esta crisis. Creo que si bien hubo una esperanza que la distancia iba a ser buena, yo creo que los resultados de estos años y de este retraso también académico, o sea, ya cuando te metes a ver, no sé cómo está en Colombia, pero aquí en Estados Unidos, la cantidad de niños perdiendo sus materias, o sea, si hablas de un currículum tradicional es altísima, o sea, no funcionó, o sea, simplemente no funcionó. Y los niños son parte de una comunidad y es en esa comunidad
que hay mucho crecimiento precisamente colaborativo, donde logras tú crear, delegar más en que la comunidad, los niños y los estudiantes se enseñen a sí mismos. Dudo que de la misma forma efectiva se esté haciendo digital, ¿no? Entonces, yo te diría que están perdiendo mucho y eso sin tocar el aspecto físico, cuántas horas pasan en la computadora, no hemos visto el resultado y me preocupa. Sana. Pero ahí podemos entrar en una polémica. Entonces, ¿cómo volver al colegio? Yo vi una foto esta semana también y era un poco triste el volver al colegio porque habían hecho era un salón como de preescolar, había unos cuadros amarillos y cada niño Mm. estaba con una tablita y unos colores y había 5 niños en ese espacio, pero no podían pasar la franja amarilla. Y Era era una cárcel. deprimente. Entonces, ¿cómo le dice a un niño que es en este metro cuadrado? No hable con su compañero, no lo haga. ¿Cómo sería la mejor forma de volver a esos colegios? Pues mira, yo creo que aquí, asumiendo que la mayoría de personas están en Colombia, yo les diría, miren lo que está pasando en el resto del mundo y miren la información. O sea, al día de hoy no existe, simplemente no existe algún estudio que evidencie que los niños son un foco de muerte y de contagio. Al final son los menos vulnerables. Han habido estudios hasta que han indicado que ellos no son, a pesar de que puedan estar infectados, no son, ahí sí que súper transmisores. O sea, al final ellos de verdad no son un riesgo. Entonces yo les cuestionaría a los padres que qué es lo que hay que hacer. Yo diría hay que empujar a una reapertura completa. Ya está pasando en Estados Unidos. O sea, colegios por todos los Estados Unidos están atorados y si bien los medios les van a decir que están teniendo esos formatos, la realidad no es esa. La realidad es que cuando tú tienes 1,200, 1,500 niños en un colegio, en un edificio con recursos limitados, es decir, no puedes construir más a menos que lo hicieras, al final el acercamiento existe y pues los niños no se están muriendo. Entonces yo diría, vale la pena cuestionar eso, oponerse, porque al final, te voy a poner un ejemplo en Texas. Texas, al principio, a nivel público, la agencia que regula las escuelas públicas, los colegios públicos, dijo que los niños iban a usar la mascarilla de forma opcional. Si querían, sí, si no, no. Y los maestros sí se les iba a requerir, pero que a los niños podían elegir y que ningún padre podía demandarle al hijo de otro padre que lo hiciera si él no quisiera hacerlo, ¿no? Entonces la idea era, bueno, si el niño tiene su mascarilla, está protegido, si el que no la tiene, pues a su propio riesgo y se acabó. Pero no, oh sorpresa, los papás protestaron y dijeron no. Y esto fue hace más o menos en julio, ¿no? No teníamos la información que hay hoy. Y pues protestaron y dijeron, no, queremos que todos la tengan. Y bueno, pues las autoridades respondieron de tal forma. Entonces, mucho de lo que, para ponérselos así, si sus hijos van a escuela pública o privada, al final las personas que manejan, asumiendo en Latinoamérica, la tendencia es colegios privados, ellos están preocupados, o sea, ellos quieren servir a sus familias como clientes y tienen miedo, uno, de perderlos, dos, obviamente, de hacerle daño a los niños, pero ellos van a responder mucho de cómo ustedes los empujan a reabrir. Entonces, si ustedes les dicen, mira, entiendo que hay que considerar esas recomendaciones, pero ¿cuál es el peso que eso va a tener? ¿Qué quieres? Sabiendo que los contagios no están llevando a muertes en los niños, tú como padre te tienes que cuestionar, ¿quieres darle esa experiencia al estilo cárcel a tu hijo por quién sabe Dios cuántos años? Yo retaría que eso va a hacer más daño que lo que el virus les podría estar haciendo. Entonces, ¿cómo reabrirlo? Mira, abrirlo, miren los ejemplos que hay en muchos estados en Estados Unidos, abrir de un solo. O sea, aquí tenemos incluso los colegios privados no están sujetos a ninguna regulación estatal, los colegios religiosos tampoco. Entonces, aquí tenemos colegios que abren sin nada, sin mascarilla, sin nada, y mira, ya llevan casi 7, 8 meses de estar abiertos. Entonces hay que ver ejemplos donde sí está sucediendo y pensar que en este caso, sabiendo que los niños no son las víctimas más grandes, pensar que lo que sí les va a dañar es tener esa experiencia, porque miren esto, y si esto no les para los pelos como padres, no sé qué lo hará. Si tú mandas al hijo
por un año entero a estar así de precavido alrededor de su sociedad, de sus compañeritos, que no te sorprenda que el día de mañana ese miedo de interactuar con otros tiene consecuencias bien graves en lo que tú quieres para tu hijo. Entonces, analicen qué riesgo quieren tomar. Yo te diría que ya tenemos evidencia bien clara de que van a estar bien. Lo que sí tenemos también bien claro es que ningún humano, esto no es solo un niño, es ningún humano puede ser la mejor versión de sí misma con un ambiente así de hiperregulado. Y prueba de eso es que, no sé si les ha pasado, por lo menos pasa aquí, pero tú vas a tiendas y te ponen flechas, ¿no? De qué dirección tienes que ir en la tienda. Nadie respeta eso, o sea, el humano no es, o sea, no estamos en China, no estamos en sociedades altamente controladas y el humano le gusta interactuar, el humano le gusta compartir, somos, ¿verdad?, de naturaleza. Así es, y te digo que en los colegios en Estados Unidos, los niños, a pesar de que al principio, o sea, puedes encontrar ejemplos en agosto y septiembre, te salían esas imágenes y esos videos donde se mantenían 6 pies de distancia. Eso ya no está pasando hoy en día. Es que, o sea, ellos quieren compartir Un con sus niño que compañeros. ¿Ah? le dice uno a un niño que no juegue con su amigo. Imagínate, uno, y dos, también es un costo monetario. O sea, cuando tú ya haces la mate de si de veras cumplieras con eso, bueno, necesitarías Aventoso. 3 veces más el tamaño del edificio, 3 veces más número de transporte, o sea, necesitarías, o sea, es una situación de costo que ni aquí se ha podido agenciar. Imagínate el caso de Guatemala o de Colombia, Latinoamérica. Entonces, a pesar de que les para los pelos a los padres, ¿cómo abrir? Hay que abrir de un solo con todo, y recordando que los niños necesitan su juego, necesitan interactuar y no estar en un ambiente estilo cárcel, que eso es lo que es, ¿no? Wow. Bueno, Daniel es experto, ya como se dan cuenta en este tema y podríamos hablar horas y horas y horas. Y eso que Espero la pasión se transmita, ¿no? y solo hemos hablado una partecita de muchas cosas que queríamos hablar, pero sí, simplemente quiero cerrar con algo y es una entrevista que Daniel le hizo a una familia que viaja por todo el mundo con sus hijos y los educan diferente, están viviendo de otra manera. Ahora, yo sé que los recursos de todos no son los mismos, no todos pueden tener acceso a un colegio privado o a viajar por el mundo o eh, diferentes situaciones que viven las familias. ¿Qué aprendiste de esta familia? ¿Qué es aplicable para todos en eso? Y si quieren Wow. escuchar un poco de esta entrevista, está en la Mm, asignatura pendiente, me pero, encanta. pero esa familia, cuando yo la escuché y lo que hacían, como que a uno le da envidia de por qué yo no puedo ser así. No Mira, puedo, fue... no puedo hacerlo eh, por mis condiciones, pero ¿qué aprendiste de ellos? Bueno, para que sepas, ahorita yo creo que ninguna familia en el mundo puede hacerlo, Bueno, incluyendo a ellos, porque el mundo está cerrado, ¿no? Igual nosotros siendo viajeros, muy pocos destinos están abiertos. Familia súper especial, o sea, casi que ahora son como familia nuestra. Y lo que sucedió es que cuando yo estaba con el Acton de San Antonio, ellos estuvieron aquí un tiempo y pues metieron a sus 3 hijos en esas etapas iniciales del Acton de San Antonio. Y para ellos hicieron un viaje para conocer sistemas educativos alrededor del mundo. Y ellos, de hecho, hay artículos que han escrito en internet y me hicieron una entrevista también, creo que esa fue, no me acuerdo si fue en inglés o en español. Y ellos dicen que lo que les cambió, y eso que ellos fueron a muchísimos países, fue esas semanas que los niños estuvieron en Acton, San Antonio. Yo digo, bueno, pero ¿qué fue lo que, o sea, qué pasó? Y la clave es esta. Ellos, ¿qué aprendí de ellos? Uno es que nuevamente todo niño es brillante y eso no lo sabían ellos, o sea, ellos no lo habían identificado de la forma en que creo que les ayudamos a verlo. Todo niño es idéntico en el sentido de que tienen una curiosidad tremenda, la diferencia es cómo se la restringes o cómo se la alimentas. Entonces, ¿qué hicimos con los hijos de ellos, especialmente con su pequeño, que
en la mente de ellos, en la mediana, estaba teniendo problemas en aprender, estaba teniendo problemas en saber que quería aprender y en desarrollar hábitos. Y mucho de lo que empezamos a hacer con la mediana de ellos fue a validar los pequeños avances que ella tenía. Y eso, si les puede quedar algo a los padres, suena muy fácil decirlo, es bien difícil hacerlo, pero pues obviamente en el formato de Acton que Sí. teníamos lo hacíamos y muy intencional. Entonces, les pongo un ejemplo aquí. Una de las cosas que tratamos con ellos es, si estás teniendo una conversación con un niño sobre algo que acaban de leer una página, en lugar de que le preguntes qué entendiste y el niño te dice, oh, nada, eso inmediatamente crea frustración en un padre o en un maestro. Cosas sencillas. Entonces lo que hacemos es, dime qué sí entendiste, algo que sí entendiste. Entonces le abriste la posibilidad de que te dijo nada a que algo. Y eso puede ser algo, puede ser, mira, entendí que esa palabra dice pan y esa palabra está dentro del escrito. Eso es todo lo que entendí. Bueno, ya es un avance y así te va. Obviamente toma mucho tiempo y aquí es donde la paciencia, crear un ambiente donde haya suficiente eh, tiempo disponible es importante porque cada niño tiene un proceso diferente. Entonces, hicimos mucho de eso con ella, empezar a validar eso y a darles mucho protagonismo en iterar, fallar, reflexionar y luego mejorar, ¿no? Que eso si lo logran internalizar como padres, les va a ayudar muchísimo, que es muchos padres empiezan a corregir al niño cuando el niño ni siquiera ha fallado, o sea, deja que falle y luego ya tienes referencia para hacer sobre qué están haciendo y en qué están fallando, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí de ellos? Pues reiteraría mucho de eso, ¿no? Que es, sus hijos son como cualquier otra persona, la diferencia fue que los papás en esas 2 semanas ellos confiaron en dejarnos, ahí sí que confiaron en hacerse para atrás. Eso es lo que o sea, tratando de sacarle utilidad para los padres que estén escuchando esto, que le apostaron y dijeron, bueno, lo que hemos estado haciendo hasta ahorita claramente no está funcionando, demos el beneficio de la duda a esto y de veras se hicieron para atrás. Y tanto que incluso la abuela que está en la entrevista, ella era maestra, imagínate, en Perú, entonces ella ya venía hasta bien sesgada, ¿no? Pero últimamente te diría que es eh, una de las cosas que podrían sacar, pues aparte de escucharlas los padres, es que lo que ellos sí estaban haciendo es que estaban redefiniendo qué era una educación. Y para ellos fue hacerles creer a sus hijos que el único aprendizaje estaba en las cuatro paredes de un colegio, a abrirles y pensar que la educación estaba alrededor del mundo. Entonces, otra familia con la que entrevisté, por cierto, pero ellos son de Estados Unidos, puros anglosajones, que hacen algo similar, pero dentro del país, sus hijas decían lo siguiente cuando les preguntaban, ¿quién es tu maestro? En inglés decían, who's your teacher? Y entonces ella, en lugar de decir, mi maestro es Oscar o Daniel o Pedro, quien sea, decían, em, everybody, todos. Wow, imagínate, ¿quiénes son tus maestros? Todos, aprenden de todos. Where do you go to school? Entonces, ¿a dónde vas al colegio? Everywhere, a todos lados. Entonces, imagínate es cómo nos abre eso. O sea, el colegio es todo y en efecto lo es, ¿no? O sea, cualquier oportunidad. Una de las cosas que hicimos con los hijos de esa familia fue uno de los proyectos que estábamos trabajando con ese grupo, requería comprar ingredientes en el supermercado. Entonces, cuando fuimos al supermercado, ¿qué hicimos con eso? Había un presupuesto y tú tienes que apostarle a confiar que el niño obviamente ya tenía la habilidad de sumar y restar. Entonces, tenían el presupuesto, se les deja ir a comprar las cosas. Tú estás alrededor, pero no estás encima de ellos y tenían un presupuesto. La hora de la verdad, ¿cuándo crees que llega? Cuando llegan a la caja, bueno, les va a alcanzar sí o no. Y ellos, cuando tú les creas las condiciones para que sean responsables de ese proceso y de ese resultado, en la mayoría de los casos, cuando te digo la mayoría de los casos, me atrevería a decir, en todos los casos no te decepcionan y en los casos que sí decepcionan, rara vez fue culpa de ellos, la mayoría de veces fue culpa del ambiente que tú creaste, de las circunstancias que quizás no permitieron que eso sucediera. Y ese mismo día
pasamos echando gasolina en la van que llevábamos. ¿Qué hicimos con ellos? Los pusimos a echar gasolina a ellos, imagínate. O sea, cosas tan sencillas que uno diría, bueno, uno lo sabe hacer, pero para ellos no lo sabía. Entonces, para los hijos de esta familia fue tan empoderante. O sea, ellos no podían ni creer que esta niña del medio particularmente iba a poder echar gasolina de forma exitosa, ¿me entiendes? Entonces, al final es mucho de confiar en el proceso, confiar en el niño y saber que hay más educación fuera de las cuatro paredes de lo que creemos, y eso fue lo que me enseñó esa familia tan especial. Daniel, muchas gracias, de verdad. Gracias por este tiempo. Le habíamos apuntado es que a 15 minutos y ya Y vamos a una podríamos hora. hacer 2 horas, te digo, si no es que Pero espero más. que la gente que lo escuche le pase un poco lo que me pasa a mí cada vez que hablo con Daniel. Es que yo me considero una persona de mente abierta, de estar con expectativa de todas las cosas y no quedarme terco, Ujú. pero me he dado cuenta muchas veces que soy muy terco, muy sesgado, pero lo interesante de hablar con Daniel es que me abre como la capacidad de ver las cosas de otra manera y eso es muy valioso de estas conversaciones y gracias por este tiempo, de verdad, sé que es muy valioso y pues yo espero que quien escuche reciba pues un poco de tantas Me cosas que hay encanta. que hablar y si quieren saber más en el canal de Daniel van a encontrar mucho más información. No sé si sigues con el proyecto de Homeschool, de Own School. No, 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 pero ahorita vamos a lanzar algo nuevo sobre, va a ser algo similar, pero va a ser en torno a explorar la libertad económica y personal, política básicamente. Entonces vamos a reclutar niños para tener diálogos sobre libertad semanales, diálogos socráticos virtuales semanales, y va a estar sobre el mismo nombre que es socratickid.com. Entonces, si alguien igual quisiera unirse con niños de Estados Unidos para eso, más que bienvenidos. Pero les dejaría con una linda historia que creo que resalta lo que espero inspirar a los papás a ver, porque al final es ustedes hoy pueden implementar mucho de lo que hemos hablado, o sea, hoy algo pueden poner en práctica, que es esa observación. Tuvimos una estudiante hace, qué sé yo, 5 meses cuando empezó más o menos el retorno, y acaban de pasar las vacaciones, ¿no? O sea, pasó lo de los encierros y todo, pero al final aquí era el verano, ¿no? Entonces acabó el verano. Y ella vino y dijo que había ido al viejo México. En inglés dijo, I went to the old Mexico. Fui al viejo México. Y todos nos quedamos, estamos hablando de una niña de 10 11, ¿no? The old Mexico. Y yo sigo, where's the old Mexico? ¿Dónde queda el viejo México? ¿Tú sabes dónde queda el viejo México? Sí, Yo tampoco, ¿no? Y entonces dijo, sí, dijo, bueno, mira, es que lo que pasa es que, o sea, fui a Ciudad de México, México, ¿no? Pero para ella, México, donde está Ciudad de México, que es lo que tú y yo conocemos como México, sí. para ella era el viejo México. ¿Por qué? Porque existe Nuevo México. O sea, en su mente, ella dijo, New Mexico, Sí, hay una el otro México tiene que ser el viejo, ¿no? A mí me pareció brillante, o sea, solo imagínate esa forma de ver el mundo. Ni tú ni yo la estábamos viendo de esa forma. Nosotros ya somos bien encajonados de decir, bueno, nos dijeron que México es México, no se nos ocurre nada, ¿no? Pero ella en su, ¿verdad? Su pensamiento era, bueno, el otro tiene que ser el viejo México. Entonces, los dejo con eso, ¿no? Si eso los logró como independientemente de la validez de lo que ella estaba diciendo, si logran ver la maravilla de lo que uno puede identificar cuando uno escucha y observa, uno empieza a desarrollar la humildad de hacerlos a ellos grandes maestros. A veces creemos que la edad determina quién es maestro y yo creo que ahí es un grave error. Yo creo que así como dije que todos en la sociedad somos maestros, yo diría que todas las edades somos maestros también. Ellos nos enseñan a nosotros más de lo que nosotros queremos aprender. Entonces, hasta que un padre y un maestro no vea a los niños y a los adolescentes como maestros, yo dudo
y lo digo con propiedad, que van a lograr ser ellos mismos estudiantes de ellos, ¿no? De los niños y los adolescentes. Vale la pena verlos de ambas vías para poder aprender de ellos y dejarse maravillar de lo que ellos pueden producir y desarrollar, que es mucho más de lo que nos imaginamos. Wow, Daniel, gracias. Muy chévere. Vamos a estar pendientes de qué pasa con todo esto. Gracias, Daniel. Listo, ¿no? A ti, a mí. Yo te digo, lástima que ya no tarda en venir Rebeca, ya me tengo que ir, pero a mí este tema, mira, me apasiona y para mí es un llamado, pues, o sea, va de la mano con lo del podcast, que es cómo empoderar a las personas. Y te digo una cosa, que de cierta forma hasta es más, ayer fui a Arkansas, que mi mamá está allá, queda como a 8 horas de aquí, entonces manejé de regreso todo el día. Y tengo un estudiante de Acton, esto no es el caso con todos, pero es uno de ellos, que yo lo recibimos en Acton cuando él tenía 10 años, imagínate. Ahorita tiene 19 años. Oscar, ¿En hablamos Guatemala? ¿En casi Guatemala o en...? en Guatemala, sí, en Guatemala, pero ahorita él está estudiando su universidad en Hawái. Entonces, ya habíamos hablado antes, usualmente hacíamos, ¿verdad? Skypes o Zooms y todo, pero ahorita pues yo tenía mucho tiempo para manejar, él tenía unas preguntas financieras, porque entonces ya empezó a trabajar en tiempo medio, entonces quería consejo y todo. Mira, Oscar, hablamos 3 horas con él, si no es que 3 horas y media, o sea, y para entonces solo imagínate el poder de eso, de que yo lo vi llegar de 10 años, así, y ahorita es más alto que yo y tiene 19 años. O sea, es lo que yo les decía, para mí es una contribución al proceso de crecimiento del mundo. O sea, alguien de 10 años ahorita tiene casi 20, es un adulto. Y ahora pasé yo de ser su mentor maestro, ahora somos amigos, colegas. Y eso es algo muy especial, ¿me entiendes? Porque el hecho de que todavía ahorita te llaman o te escriben, hey, mira, ¿qué consejo tienes para esto? Algo así. O sea, hombre, o sea, te cambia la dinámica. ¿Mm? La huella quedó ahí. Yo creo que sí. Y sabes que para él en particular, la mamá, y yo no lo entendía antes, que eso ya te das cuenta que yo empecé a trabajar con él hace casi 10 años. La mamá me adoraba. O sea, cuando ella llegaba, ella se ponía feliz de verme, Daniel, y no sé qué. Y yo en aquel entonces no lo entendía. Pero ahora que pues he madurado y todo, ahora entiendo por qué, o sea, no porque sea yo para nada, sino la mamá, ella valoraba lo que estábamos haciendo con su hijo, o sea, y creo que tú lo puedes reconocer, ¿verdad? Cualquier persona que empuje a crecer a tu hijo es como, hey, son de mi bando, pues, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, y así termina esta conversación con Daniel. Ahí pueden conocer un poquito más a través de su podcast, La Asignatura Pendiente. Me pueden escribir, por favor, qué cosas están de acuerdo, con qué cosas no están de acuerdo, por qué. ¿Será que me cierran el canal? No sé. Pero gracias por aguantar este bloque de información. Espero les haya servido.